tema que causa preocupación en nuestro país son los matrimonios y uniones infantiles tempranas. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña aquí en nuestros estudios Salomé Parreño. Ella es asesora nacional de género de Plan Internacional Ecuador. Salomé, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Te saluda María del Carmen Álvarez. Muchísimas gracias, María del Carmen, por la invitación. Buenos días. A ti, gracias por acompañarnos. Antes que nada, cuéntanos un poco qué nos dicen las cifras en cuanto a esta problemática tan grave que tenemos en este país. Claro que sí. Empezar diciendo que Plan Internacional, conjuntamente con el Fondo con el UNFPA y con UNICEF, hicimos un estudio en el año 2022 y justamente las cifras más importantes que recalca es que el 25% de madres que son menores de 18 años actualmente viven en una unión temprana y forzada. También nos dice que a mayor nivel educativo o acceso a la educación existen menores posibilidades de que una adolescente sea unida temprana y forzadamente. A ver, vamos revisando un poco cada información que nos está presentando. Hablamos de qué edades se consideran dentro de este estudio. Sí, nosotras hemos realizado grupos focales y entrevistas con adolescentes aproximadamente entre los 12 años hasta los 18, pero también con personas, con mujeres que son mayores y que, por ejemplo, fueron unidas entre sus 18 y sus 49 años, y esas uniones se produjeron antes del 2015, cuando todavía no había cambiado nuestras leyes. Eso iba justamente a consultarle, porque en nuestro país obviamente existe la prohibición del matrimonio, la unión de hecho entre niños o adolescentes. No son edades que se puedan contemplar dentro de esta práctica. Usted habla de situaciones pasadas. Actualmente, ¿cuál es la realidad? ¿Se sigue haciendo esta práctica a pesar de la prohibición que se tiene? Por supuesto, claro que sí, y este es justamente uno de los objetivos principales del estudio: visibilizar que siguen sucediendo situaciones de unión temprana y forzada en niñas y adolescentes, especialmente aquellas niñas que están en situaciones más vulnerables. Esto quiere decir que es una problemática que está invisibilizada porque justamente cuando existe una unión se tiende a pensar que es algo legal y que puede seguir sucediendo. Sin embargo, las personas que son unidas generalmente son sujeto de una práctica que es totalmente nociva, porque obviamente frena y disminuye sus posibilidades de tener una vida mejor y también de un proyecto de vida, ¿no? Esta obligatoriedad es también muchas veces impuesta por miembros de su familia, tal vez, que ante la pobreza en la cual se encuentran prefieren pues que se vaya con alguien antes que seguirlas manteniendo, tal vez. Puede ser una causa. Así es, María del Carmen, es muy interesante lo que dices, porque ese es uno de los motivos que se identificaron justamente como uno de los motivos por los cuales sigue persistiendo las uniones, ¿no? Las familias que son más pobres no tienen los recursos para mantener a muchos miembros de la familia, y lo que se opta es precisamente por unir a una de sus hijas menores de edad, generalmente con hombres mayores, precisamente porque ven que es la única opción o salida para procurar una vida mejor. Y eso es lo que suponen. Sin embargo, sabemos que no le va a dar a la niña o adolescente una vida mejor. Claro, no se la está anulando completamente. Así es. Ahora, en este estudio que se realizó, no sé cómo se lo hizo, hay algunas provincias, se lo hizo por provincias, por ciudades, en donde se presentan la mayor cantidad de casos. Claro que sí. Este estudio se hizo específicamente en Esmeraldas, en Guamote, en Lago Agrio, en Guayaquil y Portoviejo. Son cantones representativos que nos permiten hacer un análisis bastante completo de la realidad que vivimos en el Ecuador con respecto a uniones, ¿no? Y de ese estudio, ¿dónde se presentaron la mayor cantidad de casos?
tenemos diferentes situaciones y dinámicas porque la dinámica social y los comportamientos y actitudes cambian de provincia a provincia. Claro. Sin embargo, vemos que, por ejemplo, en entre regiones y también. entre regiones también. Sin embargo, vemos que, por ejemplo, en Manabí la problemática es bastante importante, a pesar de que, bueno, es una provincia grande y en la que siguen sucediendo estos temas. Pero también vemos que, por ejemplo, en comunidades rurales, en comunidades indígenas, todavía se sigue manteniendo esta práctica porque continuamos desvalorizando las capacidades de las mujeres y más aún si son niñas y adolescentes, precisamente de aportar a la sociedad, ¿no? ¿Qué correspondería entonces hacer a las autoridades para empezar a generar, no sé, políticas públicas para hacer frente a esta situación? Bueno, las autoridades, como lo decíamos ayer fue el lanzamiento de este estudio y primero se veía que es muy necesario que exista un trabajo coordinado, digamos, es responsabilidad del Estado, pero también es responsabilidad de la sociedad civil, de las organizaciones de cooperación y definitivamente unas soluciones se pueden construir en conjunto. Si políticas públicas, decir que ahora tenemos la política pública de prevención del embarazo en niñas y adolescentes, que está vigente hasta el 2025 y que actualmente en el Ecuador es la única política que menciona el tema de uniones y matrimonios infantiles como un problema que hay que atender, ¿no es cierto? Entonces, digamos que sí hace falta un robustecimiento de las políticas públicas. Es que si ¿no? se queda en blanco y negro no sirve para nada. Es lo mismo que no existieran, que no tuviéramos ninguna política pública, si no se toman en cuenta acciones que de verdad hagan frente a esta situación. Y hablamos de que hay corresponsabilidad, ¿no? Que se debe hacer un trabajo entre varias instituciones. También a veces se responsabiliza únicamente al gobierno central. ¿Qué pasa con los gobiernos locales, que son los que tienen más contacto con sus ciudadanos? Exactamente, es decir, justamente una de las situaciones que queremos promover con este estudio es que existan mecanismos tanto de levantamiento de información periódicamente, y quienes pueden levantar mayor información estando en territorio precisamente son los gobiernos locales, por ejemplo, y que esta información sirva para generar mayores soluciones más eficientes, ¿no? Entonces, que definitivamente es como un trabajo que tiene que ser articulado. Y también la sociedad. Así es. No podemos tampoco nosotros hacernos ciegos ante este tipo de situaciones que se viven actualmente. Así es importante, y como lo decía, mientras empezamos a hablar de una problemática como es esta, porque las reuniones infantiles son una práctica violenta contra las niñas y contra las mujeres jóvenes y adolescentes, y mientras más lo seguimos socializando y sensibilizando a la población, más llegamos a esa comprensión de que constituye una situación violenta que afecta la vida de la población de niñas y adolescentes. Al mantenernos como sin hablar de estos temas como población, como sociedad, pues es mucho más difícil que salgan a la luz todas estas situaciones que muchas niñas viven y continúan viviendo en nuestro país. Así es, importante que se visibilice esta situación y que se tomen las medidas necesarias, no solamente con políticas públicas que se quedan en el papel, sino con acciones que se tomen por parte de todos los involucrados, como lo decíamos hace un momento, no solamente gobierno central, también autoridades locales, nosotros en la sociedad y a todos quienes les corresponde. Gracias nuevamente a Salomé Parreño, ella es asesora nacional de género de Plan Internacional Ecuador, por habernos acompañado en este espacio. Muchísimas gracias a ustedes. Espero que puedan revisar el estudio, lo pueden revisar en la sección de publicaciones, tanto de UNFPA, de UNICEF y de Plan Internacional. ¿En dónde? Pero danos la dirección exacta. Claro que sí, la dirección de Plan es www.plan.org.es y pues ahí pueden descargarse el resumen ejecutivo del estudio, que les va a dar muchas cifras importantes. Así es, hay que involucrarnos todos en esta problemática. Notimundo a la